Este martes se conoció que el Ministerio de Gobernación ordenó la salida de Nicaragua del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo de Nicaragua, luego de varios años de estar trabajando en comunidades como Managua y el Caribe Norte. Hoy nos acompaña Javier Ruiz, el responsable del área para América Latina del Fondo Catalán. Javier, gracias por estar con nosotros. El gobierno les dio 72 horas para entregar todo y completar la salida del organismo de Nicaragua. Al día de hoy, jueves a las 6 de la tarde, perdón, al día de hoy, jueves a las 7 de la mañana que estamos grabando esta entrevista, ¿ya se completó la salida de Nicaragua? Bueno, buenos días y gracias por el interés también. Nosotros encantados de responder y aclarar, ¿verdad?, la situación. Efectivamente, estamos en un proceso de cierre que hubiéramos querido que fuera mucho más ordenado, pero por desgracia hay un precedente ya en junio por el cual a mí se me obliga a salir del país de manera inmediata, también en un plazo de 72 horas, que evidentemente yo cumplo. Y desde ese momento nosotros pues iniciamos el proceso de cierre según nos lo marca la ley y cumpliendo en principio pues como siempre hemos hecho, ¿verdad?, con todas nuestras obligaciones frente a las distintas administraciones del Estado. Nosotros esperábamos que en algún momento u otro saliera la publicación en la Gaceta de un decreto ordenando ya el cierre definitivo del FONS. Esto ocurrió justamente esta semana y, por tanto, digamos, ya nos ha agarrado en un momento en el que estábamos ya haciendo todo ese proceso de cierre. Yo, como representante, pues tuve que salir, como digo, hace 2 meses. Ha quedado únicamente un personal dedicado pues, a realizar las tareas de cierre puramente, nada más. Pero desde la parte institucional, nosotros como organismo, pues prácticamente estábamos operando ya desde fuera de Nicaragua. Su salida de Nicaragua se da al comunicar que iban a trasladar la sede de Managua a Costa Rica, o se dio unilateralmente antes de comunicar esa decisión. Mira, nosotros teníamos, digamos, un cierto pacto con los responsables del gobierno de distintos niveles, en el sentido de que nosotros podíamos trabajar en Nicaragua si se cumplían una serie de requisitos que todos los organismos extranjeros, internacionales, tienen que cumplir, que es básicamente pues, no inmiscuirse en cuestiones políticas, digamos, no hacer nada más allá de lo que permite el trabajo de cooperación. Bueno, digamos, hay unos mínimos indispensables en este momento para trabajar en Nicaragua. Nosotros, pues después de realizar, digamos, ese acuerdo, nosotros seguíamos trabajando normalmente en nuestros proyectos, pero de manera unilateral el gobierno decidió que ese pacto se rompía en el momento en que conoció la decisión de trasladar nuestra oficina a Costa Rica. Una decisión puramente operativa, es decir, nosotros, por las dificultades que ha habido en los últimos años en Nicaragua para tener sedes permanentes de organismos internacionales, por lo que supone eso de burocracia y cantidad de trámites administrativos, pues decidimos, y como digo, es una decisión puramente logística, trasladar nuestra sede regional a Costa Rica y seguir trabajando con el resto de Centroamérica desde Costa Rica, como estamos haciendo ahora desde Managua, o estábamos haciendo hasta el momento. En ese momento, cuando se conoce esa noticia, todo cambia. Llega una orden de expulsión inmediata, sin sentido realmente, porque, como digo, probablemente alguien politizó una situación que para nosotros era puramente operativa, y desde ese momento pues cambió el panorama y a nosotros pues nos obligan a salir del país de manera, como digo, intempestiva y a cerrar pues todas nuestras operaciones en Nicaragua. ¿Qué va a pasar con los bienes del Fondo Catalán de Cooperación en Nicaragua? Bueno, según la ley, nosotros en principio tenemos la potestad de entregarlos, de hacer donación a las contrapartes con las que estábamos trabajando en el país. De hecho, nosotros ya tenemos elaborada pues, una lista de donaciones a más de una organización. Nuestros bienes no van más allá, digamos, pues de algún vehículo mobiliario y poco más. Nosotros no teníamos sede física propia, sino que estábamos alquilando espacios. Por tanto, tampoco estamos hablando de una cantidad importante de bienes, ¿no? A mí lo más preocupante, digamos, es sobre todo cómo van a quedar los más de 15 proyectos que teníamos activos en este momento en Nicaragua, cómo van a quedar las personas, cientos probablemente, si hablamos de beneficiarios totales, estamos hablando de miles de personas que estaban recibiendo de una u otra manera el apoyo del financiamiento del FONS, y esos proyectos son los que van a quedar prácticamente colgados
sin la posibilidad de que nosotros podamos seguir haciendo seguimiento de ese trabajo. Javier, ahora más adelante vamos a hablar de los proyectos. El gobierno, al ordenar la salida del fondo, dice que lo señala directamente de no promover políticas de transparencia en el manejo de los fondos. ¿Ustedes cómo responden? Nosotros, como decía al principio, siempre hemos estado dando respuesta a todas las demandas que el gobierno nos hacía. Es cierto que ha habido un incremento de la fiscalización, digamos, a través de distintas leyes, para que todas las organizaciones internacionales, pues, cada mes, de una manera sistemática, pues presentemos una serie de documentos. Esto lo hemos venido haciendo desde siempre. Lo que pasa es que también, digamos, el margen es muy estrecho en el sentido de que nosotros no somos una ONG, nosotros somos una agencia municipalista de cooperación, por tanto somos una entidad distinta, tiene un trasfondo político, evidentemente, nuestros jefes son todos alcaldes y por tanto nuestra consideración, digamos, tendría que ser algo distinta al de las ONGs porque nuestra gestión, nuestra manera de trabajar es distinta. Esto ha sido, bueno, algo imposible de conseguir, lo hemos reclamado durante muchos años, pero nosotros pasábamos por el mismo rasero, digamos, que las ONGs y eso dificultaba muchísimo entregar determinado tipo de documentos. Por tanto, bueno, nosotros hemos cumplido con todo lo que se nos ha pedido y, por tanto, digamos, la excusa que se pone para echarnos del país no está basada en la realidad. ¿Cuál es el impacto que tiene su salida de Nicaragua? Ahora sí, en la página web tienen información de que estaban ejecutando actualmente 4 proyectos. Es la información que está en la web. Usted menciona 15. ¿Cuáles eran los ejes de trabajo de la organización y en términos monetarios, de cuánto es la cooperación que estaban ejecutando actualmente? Sí, bueno, en la página web no actualizamos todos los proyectos día a día, entonces prácticamente aparecen los proyectos más importantes. En realidad nosotros teníamos activos una quincena de proyectos en Nicaragua. En ese momento los recursos que estaban en movimiento, es decir, o que se estaban ejecutando, que estaban pendientes de rendir, suben aproximadamente unos 700.000 euros, pero nosotros a lo largo de los últimos años hemos estado prácticamente apoyando a Nicaragua con unos 13, 14 millones prácticamente de euros en distintos proyectos en los últimos años, como digo. Desde que nosotros tenemos pues, prácticamente presencia física permanente con una oficina en Nicaragua. La cooperación municipalista no son proyectos de gran envergadura, sino que son proyectos de base local que se trabajan directamente con las alcaldías, en algunos casos también con sociedad civil, y por tanto son proyectos de pequeña magnitud, pero que de gran impacto local. Por tanto, este es nuestro modelo de trabajo, no es tanto, digamos, la suma de dinero, sino es sobre todo la cantidad de pequeñas acciones que se realizan en comunidades, en distintos departamentos, en los municipios, que al final pues realmente tienen un impacto muy importante. ¿Cuáles eran los tipos de proyectos? ¿En qué áreas? Todo aquello que tiene que ver con el desarrollo local. Básicamente estamos hablando de temas de infraestructura local, por ejemplo, agua y saneamiento, temas de gestión de residuos, también estamos trabajando en temas educativos y sanitarios. O sea, el abanico es muy amplio porque básicamente nosotros trabajamos a través de hermanamientos, es decir, relaciones que se establecen entre municipios, en este caso de Cataluña, de España y Nicaragua. Estos hermanamientos son a largo plazo, no son proyectos que comienzan y terminan en un año o 2 años, sino que son relaciones a muy largo plazo y por tanto son proyectos que se van generando a sí mismos, es decir, termina un proyecto pero el hermanamiento sigue y por tanto se crea un nuevo proyecto. ¿En qué municipios y departamentos del país estaban trabajando y si han podido conocer de parte de sus beneficiarios cuál ha sido la reacción de la gente? Bueno, a lo largo de más de 20 años, yo diría que hemos trabajado prácticamente en todos los departamentos. Desde la costa Caribe hemos estado y seguimos estando, de hecho, en Puerto Cabezas, también hay proyectos en Bluefields, hasta toda la costa Pacífico. O sea, prácticamente nuestro ámbito de acción es todo el territorio nacional. Como digo, los hermanamientos son la base de nuestro trabajo. Hay suscritos históricamente más de 30 hermanamientos. Activos actualmente con proyectos había una docena. Pero nuestra idea era seguir trabajando en Nicaragua, seguir reactivando hermanamientos, seguir trabajando en esta línea en la que siempre hemos trabajado con distintos gobiernos y sin ningún tipo de problema. Bueno, los beneficiarios, como digo, son los más perjudicados al fin y al cabo, ¿no?
No ha habido una respuesta muy directa porque tampoco en este momento, digamos, no hay los canales suficientes como para que las personas, yo creo, puedan expresarse con la total libertad que requeriría el caso, pero sí que a nivel personal, pues yo he hablado con algunas personas que evidentemente están lamentando esta situación. Y además quiero añadir una cosa, te lo digo claramente, si hubiera sido exclusivamente por las autoridades locales, incluso por algunos funcionarios de ministerios, nosotros seguiríamos trabajando en Nicaragua. Yo creo que la orden es una orden vertical que llega en determinado momento, sin mucha racionalidad y, evidentemente, pues esa orden, pues los funcionarios de turno la cumplen. Pero yo creo que nosotros no éramos un estorbo para Nicaragua ni para nadie. El problema es que hay decisiones que se toman desde muy arriba que nosotros no tenemos capacidad pues, de cambiar y que, evidentemente, lo único que podemos hacer es acatarlas y lamentarlas. ¿Ustedes ahora desde Costa Rica planean seguir trabajando de alguna manera con la comunidad nicaragüense o directamente ya el Fondo Catalán no va a tener relación con Nicaragua? Nuestro compromiso con Nicaragua sigue firme. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando en todo el mundo en situaciones muy complicadas. De hecho, estamos trabajando, por ejemplo, en Ucrania ahora, en la zona este de Ucrania. Estamos apoyando a la población civil. Hemos estado pues, en situaciones de guerra. En África estamos trabajando en países donde la democracia precisamente no brilla por su ausencia, digamos. Por tanto, nosotros seguiremos trabajando en todos los países donde haya necesidades específicas y donde la población sienta que la cooperación puede aportar también algo al desarrollo. Por tanto, nuestro compromiso con Nicaragua va a seguir. Estemos dentro de Nicaragua, estemos fuera de Nicaragua. Evidentemente no será de la misma manera, porque no podremos utilizar los canales oficiales con los cuales hasta ahora pues, íbamos trabajando a través de la cooperación. Pero la Sí, problemática de Nicaragua es muy amplia. sí. Precisamente, pues en Costa Rica en este momento hay más de 200.000 personas solicitantes de refugio. Es decir, aquí hay un problema real, importante, que no se puede minimizar y, por tanto, hay población nicaragüense con la cual podemos seguir trabajando a partir, pues, de los criterios y los principios que nos rigen a nosotros, que son los de la solidaridad. Y creo que eso es un trabajo que nosotros tendremos que ahora ver de qué manera se puede seguir apoyando. Javier Ruiz, el responsable para América Latina del Fondo Catalán, gracias por estar con nosotros y nos vemos.